¿Qué hay, IDC? Es bueno ver tantos de ustedes aquí afuera en esta mañana fría. Recordado de una vez que Billy Graham estaba predicando en una de sus cruzadas y era de noche oscuro y hacía frío, mucho más frío que ahora. Y dijo a los miles que habían venido a oírlo, dijo, seré corto porque no toma mucho predicar el evangelio. Y creo que eso es verdad. Soy Daniel, si no me conocen, y tengo el gozo y el privilegio de servir como uno de los pastores de esta iglesia. Y si están aquí esta mañana, bienvenidos, y si están viendo en línea, bienvenidos al 2021. Pienso que deberíamos tener camisetas que digan sobrevivimos el 2020, pero no sé de ustedes, yo usualmente no estoy embromando con resoluciones de año nuevo. Creo que leímos mucho de las resoluciones del 2021, pero aprendimos ya de las del 2020. Las predicciones a la larga de cómo será la vida en cualquier año que sea. Y en el 2020 nadie predijo una pandemia global. Usualmente las predicciones son los carros y Marte. En el 2020 hablan carros voladores y tendremos una colonia en Marte, pero eso es común a cualquier año que miren. Pero me encontré una al 2020 que puede quizás relacionarse a nuestro texto. Hubo un cirujano en Inglaterra en el 1910 que en la Universidad de estaba dando una clase académica y profesional. Dijo que el pie humano se volvería un solo dedo gordo. Los dedos de afuera se usarán menos y menos hasta que los hombres se vuelvan una raza de un pie, de un dedo del pie. Este cerdito se fue al mercado, el fin. Puede que tengamos nuestros dedos, yo por lo menos lo tengo en el pie, pero en el 2020 fue un año muy difícil. Algunos han dicho que fue el año más difícil al mundo y a nuestro país desde el 1968, y aquí estamos entrando al 2021 con distancia social, ahogados en tecnología, rotos políticamente, racialmente divididos todavía, y sobre todo cansados. No puedo decirles cuántas veces camino por mi casa sacudiendo la cabeza, ni siquiera sé que lo estoy haciendo, y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, estoy harto de esto, y estoy seguro que se sienten igual. Creo que estoy seguro uno de los efectos peligrosos que ha tenido esto es cómo interactuamos unos con otros como miembros eclesiásticos. Se ha vuelto muy fácil para nosotros estar menos juntos, más sospechosos de los otros, más distraídos, y podemos seguir y seguir. La membresía en la iglesia se ha visto bien diferente en una pandemia global, pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo se ve que la iglesia sobreviva todo esto y siga una iglesia, una comunidad del evangelio saludable? ¿Cómo se ve para la iglesia de Jesucristo sobrevivir el COVID, sobrevivir el 2020 y el 2021 y sobrevivir todo esto y ser una comunidad saludable del evangelio? Porque creo que hay muchas ideas de lo que debería estar haciendo la iglesia para mantener nuestra imagen del evangelio, amar a nuestros vecinos, guiar la cultura para mejor servirnos unos a otros, y tenemos ideas bien diferentes de cómo hacer esto. Y tenemos que hacer esta pregunta porque COVID no ha parado a Jesús de construir, edificar y santificar a su iglesia. Así que, ¿cómo se ve para la iglesia sobrevivir todo esto y todavía ser una comunidad del evangelio saludable? Por los próximos momentos quiero revisitar una visión bíblica
para la membresía de la iglesia. Y al hacer esto juntos, espero que podamos mirar sobre la neblina de todo lo que ha estado pasando y ser testigos de lo que Dios ha hecho por su Hijo al crear la membresía de la iglesia a través de su espíritu. Pondré mis cartas en la mesa. Creo que lo que encontraremos es que la palabra describe a la iglesia como una funcionalmente diversa pero espiritualmente unida y interdependiente cuerpo de creyentes en Cristo. Es un poco difícil. La Biblia describe a la iglesia un cuerpo espiritualmente unido, interdependiente mutuamente y típicamente lo que quiero hacer es tener una gran idea y los puntos del sermón, cada frase de aquí, los puntos del sermón están basados en esto. Creo que este es un texto familiar, así que déjenme darle el mapa donde vamos. Lo primero que quiero hacer de 1 Corintios 12 es ver y entender la doctrina de la membresía de la iglesia. Y luego el segundo punto, quiero llamar nuestra atención a 2 daños que amenazan la visión bíblica de la membresía eclesiástica y luego darnos las 5 exhortaciones o deleites, si quieren llamarlos así, de la membresía de la iglesia, la doctrina de la membresía de la iglesia. Pablo dice, ya como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos estos miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es en Cristo. Pues por un espíritu mismo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y luego en el versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Si pasan por el Nuevo Testamento, encontrarán varias imágenes para la iglesia, varias descripciones, analogías de lo que es la iglesia, la casa de Dios, la novia de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Hay un autor que identifica 97 imágenes para la iglesia. Creo que hay demasiadas imágenes ahí, pero creo que la más prominente imagen de la iglesia en las escrituras en el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. Romanos 2, el pasaje que leímos juntos, Efesios 4, Efesios 5, Colosenses 1, Hebreos 13. Todos hablan del cuerpo de Cristo con su propia imagen, su propio énfasis. Todos hablan del cuerpo de Cristo y lo que significa ser un miembro en este cuerpo. Así que hay varias cosas que quiero que podamos ver de la doctrina de la membresía de la iglesia en este pasaje. Primero, la membresía de la iglesia está en la Biblia. Pueden que oigan quizás argumentos que la iglesia de ser miembros de una iglesia está en la Biblia, pero nunca lo ven explícitamente enseñado o mandado. ¿Han visto 1 Corintios 12? ¿Han visto Romanos 12? Cuando yo digo que está en la Biblia, estoy diciendo que más que la idea está en la Biblia, estoy diciendo que las palabras están en la Biblia. Y si la membresía de la iglesia está en la Biblia, entonces es la idea de Dios. La palabra griega para miembro, ¿qué significa? Miembro. Pero hay que entender lo que significa membresía, ¿no? Porque la membresía se piensa como que es una membresía a un country club o a un gimnasio, y donde pagas tu dinero y te dan tus beneficios. Pero esto no es la visión bíblica de la membresía de la iglesia. Si ese fuera el caso, cuando sea que hay otra iglesia con mejores beneficios y te requiere menos, harías lo que hacen muchas personas, te levantas y te mudas. Pero eso no es lo que está hablando la iglesia. La Biblia está hablando de una organización formal. No está hablando donde simplemente ponen tu nombre y tu información de contacto y pueden llamarte cuando sea. Esta no es la idea de la membresía bíblica. La idea bíblica de la membresía de la iglesia es estar conectados a otros cristianos en la misma manera que tu brazo está conectado a tu cuerpo.
es identificar unos con otros, identificarnos unos con otros. Al un miembro sufrir, sufren otros miembros. Al un miembro regocijarse, se regocija otro miembro. Es sobre las relaciones de estar en el Evangelio en comunidad. Si entendemos la membresía de la iglesia en esta manera, si entendemos cuando la Biblia habla de ser miembros de esta manera, no se puede no ver esto en la Biblia. Algunas personas dicen que no veo la membresía de la iglesia en la Biblia, y yo quiero decirle, yo no veo en la Biblia. Está por todos lados. La membresía de la iglesia está en la Biblia, y segundo, la membresía de la iglesia es el estado default de cada cristiano. Nos da Pablo esta ilustración del cuerpo y dice que hay muchos miembros que constituyen un cuerpo de Cristo. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que una multiplicidad de miembros construye un cuerpo de Cristo? Él explica en el versículo 13. Pasa por el bautismo espiritual. En un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, no importa cuál es tu etnicidad, no importa cuál es tu estatus. Si eres cristiano, has sido bautizado a este cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo usa este bautismo espiritual, creo que es importante notar que no está hablando de una después de conversión, segunda bendición espiritual. En la mente de Pablo, esto no es algo que pasa en la vida cristiana, es el principio de la vida cristiana. Piensen de Gálatas capítulo 3, donde Pablo defiende esta doctrina de la salvación solo por fe, y pregunta a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Son tan insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora serán perfeccionados por la carne? Es el principio de la vida cristiana. No pueden volverse cristianos sin el Espíritu, sin ser bautizados en el Espíritu. Es el Espíritu que hace la obra, así somos salvos. Y así que cuando Pablo habla del bautismo espiritual, está hablando de volverse un cristiano. Así que si eres cristiano, has sido bautizado al cuerpo de Cristo, por el Espíritu de Cristo. Sé que algunos de ustedes tienen algunas cosas tecnológicas nuevas de Navidad. No me gusta mucho la tecnología, no soy bueno con ella, pero sé que algunos tienen unos nuevos asuntos técnicos. Cuando lo sacan de la caja y lo prenden, se les da una opción. Quieren entrar con los settings originales o customizarlos a cualquiera que sea sus preferencias. Siempre tomo los originales, porque si intento customizarlos, yo sé que lo voy a romper. Pero cuando viene a la membresía de la iglesia, no hay nada diferente que puedes cambiar. Todos los cristianos somos miembros desde que salimos de la caja. La membresía de la iglesia es una realidad cristiana que nace de unirse a Cristo, sus seguidores unirse a Cristo. Si el Espíritu te ha unido a Cristo, también has sido unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora quiero que sigamos la lógica aquí, ver lo que está haciendo Pablo aquí, porque creo que es genial, y creo que pensarás que es genial también, así que te diré. Si Pablo está hablando del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la salvación, para explicar su ilustración de membresía en el cuerpo de Cristo, entonces la membresía de la iglesia debe ser algo profundamente soteriológico. Es una idea que está íntegramente amarrada a la salvación. Y si es una idea soteriológica, debe ser una idea profundamente cristológica. En otras palabras, lo que crees sobre Cristo y la manera en que salva a las personas, en grande parte cambiará lo que crees de la membresía de la iglesia, o determinará lo que crees. Déjame probártelo.
¿Crees que Jesús simplemente le importa salvar a individuos? Salvar simplemente un gran número de individuos. O en salvar a esos individuos, está redimiendo y uniendo a un pueblo para sí mismo, sobre el cual preside como cabeza. ¿Cuál crees? Porque si piensas que simplemente está preocupado por salvar individuos, ¿qué necesitas de ser un miembro de una iglesia? Es una fe de yo y Cristo. Pero si está rescatando a estos individuos, redimiéndolos, uniéndolos a un pueblo, si Él está salvando a sus ovejas y trayéndolas a un rebaño del cual Él es el pastor, Él es la cabeza de este pueblo. Si Él está haciendo eso, entonces la membresía de la iglesia se vuelve muy importante, ¿no? Hablamos mucho de la membresía de la iglesia local aquí, y no es que queremos las T's cruzadas y ponerle el punto a las I teológicas. Hablamos mucho de la membresía de la iglesia y no es porque queremos tener una lista larga de miembros, que no es solo de crecer numéricamente. No hay recompensa en el cielo por tener un gran número de personas en tu iglesia. Hablamos de la membresía de la iglesia porque amamos a Cristo y porque Cristo ama a su iglesia. La ama tanto que hizo al miembro de la iglesia el estatus default de cada uno de sus seguidores. La membresía de la iglesia está en la Biblia, es el estatus default de cada cristiano, y está arraigado en la unidad espiritual, en el hecho que tú y yo, los dos, hemos sido bautizados en el mismo espíritu, que hemos sido unidos al mismo Cristo, que estamos unidos a una misma fe. Hay una unidad objetiva que existe entre nosotros. Eso es bello. La unidad es la realidad base entre todos los cristianos. Puede que no nos parezcamos, puede que no amemos las mismas cosas, que no votemos de la misma manera, puede que hasta hablemos diferentes lenguas, pero la realidad base es que compartimos una identidad en Cristo. Así que tú y yo tenemos más en común con un cristiano de Asia Menor en el tercer siglo que con nuestro vecino no creyente. Tú y yo tenemos más en común con un cristiano de una raza diferente, etnicidad diferente, cultura diferente, que con nuestro vecino no creyente que habla como nosotros, come como nosotros, piensa como nosotros. La unidad espiritual es más fundamental que cualquier otra diferencia que tengamos unos con los otros. Y nuestra unidad espiritual es más fundamental que todas las cosas comunes que tengamos con las personas que no son cristianos. Esa es la naturaleza de la unidad que compartimos espiritualmente como miembros del cuerpo de Cristo. Así que espero que por ahora estén diciéndome, y tendrían la razón, pueden decirme, estamos hablando de la membresía en la Iglesia Universal. Pablo dice que todos hemos sido bautizados al mismo espíritu, a un cuerpo. Todos fuimos hechos de beber de un espíritu. Estamos hablando de la membresía a la Iglesia Universal, que está compuesta de cristianos de todos lados y en todos los lugares y en todos tiempos en la historia. Sí, de eso es que estamos hablando. Y ahora pueden decirme, ¿por qué hablamos de la iglesia local, de la membresía de la iglesia local tanto? ¿Por qué tengo que entrarme a una iglesia local? No es suficiente que si la Biblia habla de la iglesia universal, no es suficiente para ti que yo sea un miembro de la iglesia universal. No. Es porque la membresía en una iglesia local es como expresas
la membresía de la Iglesia Universal. Así es que se experimentan los beneficios que vienen con ella. Cuando se unen a una iglesia local, eso significa que hay un grupo específico de personas para mí servir y para ser servido por ellos. Hay un grupo específico de personas que te están manteniendo en cuentas y a los quien tomas cuentas. Hay un grupo específico que reciben tus regalos espirituales y viceversa. Hay un grupo específico de ancianos y pastores a los cuales me someto y que me aman y me darán cuentas por mí. Y eso no se te da, no lo puedes tener en una manera que importe si no estás comprometido a una expresión de la iglesia local de Cristo. La membresía en una iglesia local es la provisión especial hecha por Cristo para alabar, para tener comunión, para instrucción, para la disciplina, para el servicio, y podemos seguir y seguir. Por eso es que hablamos de la membresía en la iglesia local tanto. Es como expresamos nuestra membresía en la iglesia universal y cómo disfrutamos los beneficios. Si no es así, entonces el pasaje que sigue no hace sentido. Así que la membresía eclesiástica en la Biblia es el estado default de cada cristiano y está arraigado en la unidad espiritual, pero conociendo esto, el conocimiento no siempre lleva a la fidelidad. Conocer esto no significa que seremos una iglesia, una comunidad sana. Hay dos peligros aquí que caen a la iglesia. La iglesia de Corintios estaba fracturada en muchas diferentes maneras, pero en los capítulos 12 al 14 es con el uso de los regalos espirituales. Cuando te vuelves un cristiano y el Espíritu entra a vivir en ti, estás unido a Cristo, el Espíritu Santo te equipa en una manera especial para funcionar en el cuerpo de Cristo, para el bien común. Y hay una variedad de maneras que el Espíritu Santo nos da para hacer esto. En el capítulo 12, los versículos 12 al 14, Pablo les recuerda a los cristianos que hay una variedad de servicio y de regalos, pero el mismo Señor y el mismo Espíritu, y varias actividades, pero el mismo Dios que los empodera a todos. A cada uno fue dado la manifestación del Espíritu para el bien común. La iglesia en Corinto estaba comportándose como que había una jerarquía de dones espirituales. Tienen el Lexus sorpresa de los regalos espirituales y el chocolate del mes de los regalos espirituales, el regalo que pasa cada común. Pero como había una jerarquía de regalos espirituales, también había una jerarquía de los que manifiestan los regalos correctos. Lo que el Espíritu le estaba permitiendo a estas personas hacer por el bien común, ellos estaban usando para dividirse. Y los que tenían los regalos menos públicos y menos prominentes eran marginalizados, y los que tenían los regalos más públicos y más prominentes eran magnificados. Y Pablo habla a ambos. Dice en el versículo 14 al 20, primero, no subestimen sus roles en el cuerpo, porque la iglesia, el cuerpo no consiste de un miembro, sino varios. Si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dice que por no ser ojo no es parte del cuerpo, no lo hace menos parte del cuerpo. Ya como las partes de nuestro cuerpo son funcionalmente diferentes, igualmente en la iglesia de Cristo, cada uno tiene su función. Como miembros de la iglesia, el Espíritu Santo nos ha dado dones en maneras particulares para poder tener una función específica en el cuerpo. Y no deberían subestimar sus roles en el cuerpo, porque el Espíritu es que les da el propósito, que les da. Y hay estos regalos pasando y cruzando, y
Pablo habla de estas actividades que son necesarias e intencionales. Por eso es que no deberían subestimar sus roles en el cuerpo. Es necesario. Para tener un cuerpo sano, tienen que hacer los cuerpos lo que fueron diseñados para hacer en coordinación con otras partes. Tu cuerpo tiene que pensar, tu mente tiene que pensar, tus pies tienen que caminar, tu boca tiene que masticar, y a veces esto todo tiene que pasar al mismo tiempo. Y cuando una parte hace su propia cosa, no es algo bonito. Todas las partes tienen que hacer lo que fueron diseñadas a hacer en coordinación con cada otra parte del cuerpo, y la utilidad de una parte no está juzgada por la función de otra parte. No irán a sentarse en un lado y empezar a usar sus manos para masticar y dicen, las manos no quieren tragar. Eso sería ridículo. Necesitan muchas partes diferentes haciendo cosas diferentes para ser saludable. Y la palabra dice que esta variedad es la gracia, el diseño de Dios con gracia. Él creó los miembros del cuerpo como quiso, con un propósito. Y no somos cristianos por accidente, y de las mismas maneras que no somos cristianos por accidente, no somos miembros de este cuerpo por accidente. Cristo tiene un interés de que sus comunidades se vuelvan saludables. Él vertió su sangre para esto. Así que necesitamos todo tipo de personas haciendo todo tipo de cosas en el cuerpo para ser una comunidad del Evangelio, una comunidad del Evangelio saludable. No hay dedos del pie de afuera inútiles en el cuerpo de Cristo. No subestimen el rol de otra persona en el cuerpo tampoco. El ojo no puede decirle al pie que no lo necesita. No tenemos tantos dones que no necesitamos a otros cristianos en nuestras vidas. No se equivoquen. Un sentido de falsa superioridad siempre tendrá un falso sentido de autosuficiencia. Si piensan que son mejor que otra persona, pensarán que no lo necesitan. Los echarán afuera, los marginalizarán, y esto es una amenaza a la visión bíblica de la membresía de la iglesia que estamos viendo. Pablo continúa diciendo, a lo contrario, las partes que parecen ser más débiles, estas son indispensables. Igual que las partes en el cuerpo físico, las partes que son más débiles, que son más débiles, le tomamos cuidado, le tenemos modestia, y de la misma manera las partes que parecen menos honrosas le mostramos más honor. Los que tienen los regalos más prominentes, hay que honrar a las personas con regalos menos prominentes, porque es lo que Dios ha hecho. Ha construido el cuerpo dándole más honor a la parte que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, para que tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Cómo hacemos esto? La protección, la modestia que mostramos a nuestro cuerpo físico, ¿cuál es el paralelo aquí? ¿Cómo hacemos esto con el cuerpo de Cristo? No es muy profundo, en realidad es bien simple, pero puede que no sea fácil. Sé humilde. No pienses de ti más alto de lo que deberías. Sé humilde y toma iniciativa. Está atento a las necesidades de los otros sin favoritismo. Considera las necesidades de los otros más importantes que los tuyos. Y baja la línea de tu propia inconveniencia para que puedas servir a las otras personas. Hay demasiadas personas que no están dispuestas a estar inconvenientados, a tener inconveniencias para servir a los otros. Eso es una amenaza a una iglesia sana. Si un miembro sufre, todos sufren juntos. Si un miembro es honrado, todos se regocijan.
Yo sé que esto es un pasaje que fue escrito a cristianos, a creyentes, a miembros de la iglesia. Así que naturalmente el sermón está construido para los miembros de la iglesia, pero también quiero ofrecer una palabra a las personas no cristianas. Si están aquí, no son cristianos, si están oyendo en línea y no se han arrepentido y creído en Jesucristo, quiero que sepan que esta es la visión de lo que debería ser la iglesia. No siempre vivimos a esta altura. Todavía no somos perfectos, pero Jesús lo es. No me oigan decir que estamos entrándolos a esta comunidad para salvación. No podemos salvarlos, pero Jesús sí. Espero que por hablar de la membresía de la iglesia puedo apuntarlos a la cabeza de la iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba asegurando, al resucitar, asegurando el perdón y creando un pueblo para que ustedes pudieran permanecer, pertenecer y que puedan creer en que Jesús es quien es y haya hecho lo que dijo que haría. Si se encuentran caminando por la vida sintiéndose sin propósito, esto es un síntoma del pecado y de la desesperanza. Él puede darles propósito y un pueblo. Familia, sé que diríamos amén a esto. Déjenme darles en tercero 5 deleites y 5 deberes de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Sé que se está poniendo frío, pero estamos casi acabando. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, sus pies se le ponen frío y el cuerpo entero se sacude. Estoy ahí con ustedes. 5 deberes. Tengo un acróstico, COVID. Pero para hacer que funcione, tenemos que tomar esas 5 cosas y pasar al revés con el texto. El versículo 26, la palabra 6, cultiva empatía. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Lloren con los que lloran. Regocíjense con los que se regocijan. Estas son los síntomas de la madurez cristiana. Cultiven la empatía. Versículos 24 y 25. Sobrepásense en mostrar honor. No busquen honor para sí mismos. No busquen promoverse a sí mismos, sino busquen bendecirse unos a otros. Versículos 24 al 25. 23 y 24. Valoren a cada miembro. Tengan valor. Dios ha dado a estas personas a sus vidas para hacerles bien y para ustedes hacerles a ellos bien. Valoren a cada miembro. Y versículos 14 al 20, implementen sus regalos. El Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano regalos para el bien común. Así que usen sus bienes. Si no conocen cuál es su regalo, conéctense y sirvan, lo averiguarán. Las personas les dirán, wow, eres bueno en esto, o quizás no eres tan bueno en esto. Implementen sus dones y denle gracias a Dios que los ha diseñado en una manera particular, en este tiempo particular, para construir edificar este cuerpo particular de Cristo. Y en el versículos, tengan devoción a la unidad. La unidad no la creamos nosotros, ni la logramos nosotros. Es lograda por el Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo. En Vida Juntos, Dietrich Bonhoeffer dice que la unidad cristiana no es un ideal que debemos cumplir, es una realidad creada por Dios en la cual podemos participar. Así que tengan devoción a la unidad, porque si no tenemos cuidado podemos aplastar a la unidad, pero puede casi ser destruida. Miren a la iglesia en Corintios.
estén devotos a tener la unidad por el nombre de Cristo. Yo me cansé de oír la palabra COVID, así que quería darle un acóstico para que la próxima vez oigan la palabra COVID, piensen ya ser un buen miembro de la iglesia. Hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, familia de la iglesia, busquemos esta visión de la iglesia en el 2021. Oremos juntos. Padre, te amamos. Sabemos que tú nos amas porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Sabemos que no merecemos tu gracia, pero tienes compasión y gracia y amor firme, Señor, y podemos experimentar ser seguidores de Cristo unos con otros, Señor, y al seguir la visión bíblica de la membresía de la iglesia, que podamos, Señor, danos tu ayuda, te pedimos tu ayuda, porque sabemos que es lo que quieres también, Señor. Ayúdanos a hacer esto. Oramos que bendigas la predicación de tu palabra, Señor, que la verdad entre a nuestros corazones y nos cambie. Y oramos en el nombre de Jesús.